Pero en cualquier caso, un periódico francés decía, con otras palabras, pero decía, es que esta señora es tonta. ¿Y por qué es tonta esta señora? Porque no le hacía falta hacerse procesar. No le hacía falta. Decía el periódico, en Francia, el Ministerio francés de Hacienda tiene un departamento llamado Departamento de Grandes Fortunas que asesora a las grandes fortunas francesas explicándoles qué inversiones desgravables pueden realizar cada año para llegar a fin de curso sin pagar ni 5 de impuestos. En España, que yo sepa, esto no existe, pero sí que existe, porque muchos de ustedes saben, desde hace años funcionan las llamadas SICAP, las sociedades de inversión de capital variable. Aquellas grandes fortunas que colocan su dinero en la SICAP, a final de año cotizan el 1 por 1000 del rendimiento. Cuando nosotros hacemos la declaración de Hacienda, nos escapamos de pagar el 15, el 20, el 25, el 30, según el escalado que nos corresponde. Pues estos señores pagan el 1%. El otro día el periódico decía quiénes son en España los dos mayores inversores en la SICAP. El primero se llama Emilio Botín. Su señora suele acudir a conciertos, como les explicaba antes. Y el segundo se llama Amancio Ortega, ya saben que se trata del dueño de una de las tiendas más explotadoras laboralmente, en las cuales es mejor no poner nunca los pies, que se llaman Zara y Massimo. Esta es un poco la realidad de lo que nos explica. Acabo de hablar, gracias, del señor Emilio Botín. Le tengo mucha simpatía, como ustedes suponen. Hace un tiempo el señor Botín fue llamado a declarar a una institución judicial madrileña llamada la Audiencia Nacional. Una jueza, que se llama Teresa Palacios, le dijo, venga señor Botín, venga. No en su condición personal, pero en su condición de presidente del Santander. He estado revisando las cuentas y estoy convencida que el Santander ha cometido un fraude fiscal de 600 millones de euros. Esto lo tengo arbitrado en 4 expedientes, el primero de los cuales supone 124 millones de euros. Venga usted a declarar, pero tráigase consigo los 124 millones de euros, porque si no veo clara su declaración, usted podrá regresar a su casa, pero los 124 millones se quedarán aquí, a título de depósito, hasta el momento de la sentencia. Como que el señor Botín es amante de su libertad, tiempo le faltó para acudir rápidamente al juzgado, pero la jueza le había dicho que el dinero había que llevarlo en efectivo. Y se dio cuenta que 124 millones de euros no era fácil de colocar en el bolsillo. De manera que lo que hizo fue coger una furgoneta de su propio banco de Santander, llenarla con 124 millones y él y furgoneta se dirigieron al juzgado. Ellos subieron al segundo piso a prestar declaración y él suponer que la furgoneta quedó en el garaje. Cosa de la cual nos informaba perfectamente un periódico al día siguiente, cuando en un juego de palabras nos decía ayer hubo un botín dentro y otro fuera del juzgado. Finalmente la jueza le dijo, mire señor Botín, si quiere puede usted marcharse a su casa, pero los 124 millones aquí hasta que yo lo diga. Muy bien, el señor Botín se fue a su casa y los 124 millones se quedaron aquí. Pero la jueza no los quería tener en el cajón, porque esto más bien es peligroso. Y entonces ordenó que estos 124 millones fueran ingresados en la cuenta corriente del juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, filial del Santander, presidido a la sazón por una señora llamada Ana Patricia Botín, hija de la alcalde. Cuando los periodistas vieron este verdadero escándalo, se dirigieron al que entonces era ministro de Hacienda, ustedes recordarán, llamado Pedro Solbes, y le dijeron, mire, señor Solbes, ¿qué dice la jueza? Que Botín le está virlando 124 millones. Se supone que usted actuará en consecuencia y inmediatamente procederá a perseguir al señor Botín. Y Solbes, como si lo estuvieran quemando, dijo, no, yo contra Botín no tengo nada, es una persona excelente, simpática, amable, cordial, no sé cuántas cosas más. ¿Por qué Solbes hacía estas declaraciones tan amables frente a Botín? ¿Es amigo suyo o no? No lo sé. Pero en cualquier caso, Solbes era en aquel momento el responsable económico de su partido político. Y todos los responsables económicos de todos los partidos políticos, de derecha, de centro y de izquierda, saben que han de mantener buenas relaciones con los bancos, porque por lo menos una vez cada 4 años han de ir a parar la mano para financiar su campaña electoral. Y el día que el presidente del gobierno inicia elecciones a la vista, ya tienes a los responsables económicos de todos los partidos políticos que empiezan una especie de vía crucis a ver cuál es el banco que les financia la campaña. Y este vía crucis tiene unas estaciones claramente determinadas. Primera estación, visita al Banco de Santander. Segunda estación, visita al Banco de Bilbao. Tercera estación, visita a la Caixa. Cuarta estación, especialmente dedicada a Cataluña,
visita al Palau de la Música Catalana, que seguramente todos saben que tiene un lío considerable, especialmente con Compareixença. Muy bien, esta es la ley. Y por tanto, probablemente, estos señores que se encargan de la hacienda pública deben conocer muy bien aquella frase famosa que ustedes también conocen y que dice: nunca muevas la mano del que te da de comer. Con lo cual, nunca persigan al señor Botín y a los señores Botines que por el mundo haya, con lo cual nunca nos haremos con los 80.000 millones de fraude y nunca podremos ayudar a los pagos. ¿Y qué hemos de hacer? Bueno, pues ir terminando. Pero, en cualquier caso, permítanme que antes de terminar les haga 2 o 3 anotaciones complementarias de lo que se tendría que hacer. Primero, ya lo he dicho, luchar contra el fraude fiscal. Pero cuidado, no solo aquí, sino contra aquel fraude fiscal que representa enormes cantidades de dinero escondidas en el extranjero, es decir, paraísos fiscales. Un periódico que ustedes conocen y que se llama El País, hace unos meses decía: los grandes bancos españoles, y cuando un periódico dice los grandes bancos españoles se refiere al Bilbao de la Santander, porque los demás son medianos o pequeños. Decía textualmente El País: los grandes bancos españoles disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. Santander y Bilbao, enganchados con la droga hasta el cogote en el extranjero, porque en España hacen campañas contra la droga, eso sí. Muy bien, yo pensé inmediatamente, pues ahora, desde el Bilbao del Santander, van a buscar las cosquillas al país por haber puesto esto. No. Al cabo de 3 semanas, el Banco de Santander presentaba públicamente su memoria y se veía obligado a reconocer que tenía sucursales en 15 paraísos fiscales. Y peor fue el caso del Banco de Bilbao, porque al cabo de un mes, todo el Consejo de Administración del Banco de Bilbao, presidido por un señor llamado Emilio Ibarra, no Barra como solía suponer, sino Ibarra, tuvo que dimitir el peso porque todos ellos estaban acusados de tener millones y millones escondidos en paraísos fiscales. Unos verdaderos delincuentes en la gran banca española, vale la pena decir. Por tanto, primero, lucha contra el fraude fiscal, tanto aquí como en el extranjero. Segundo, aplicación de la tasa Tobin, ya lo he dicho antes, para frenar esta especulación. Tercera respuesta, no ayudar jamás a la banca. A la banca hay que dejarla caer y además hay que procesar inmediatamente a los banqueros, que es lo que se ha hecho en Islandia hace mucho tiempo. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué no se ha hecho? Se ha ayudado a los bancos, tanto como se ha hecho. Alguien dice: hombre, pero es que dejamos caer a los bancos, nosotros caeremos con ellos. No, seguramente ustedes saben que el Banco de España ha establecido el llamado Fondo de Garantía de Depósitos. Y suponiendo que nuestra banca funcionará mal, el Banco de España nos garantiza hasta los primeros 100.000 euros que tengamos en cuenta corriente. Y alguien dirá: hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000, es que tienes muchos, eso es claro. Pero además, siempre tienes la posibilidad de poner 100.000 en un banco, 100.000 en el otro, y automáticamente te dan cubiertos 200.000. A los bancos hay que dejar caer. ¿Y no se ha hecho? No, en absoluto. Estamos dando dinero a todos los bancos para salvarnos. Sin ningún tipo de sentido. Estamos dando dinero a todos los bancos. Hay temas que todavía están en marcha en este momento. Por ejemplo, ¿qué pasará con la CAM? ¿Qué pasará con el Banco de Valencia? ¿Qué pasará con la Caixa de Cataluña? Etc. Pero hay un caso cerrado en el cual quisiera entretenerme 2 minutos. Próximo, el caso de la Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha dio en quiebra y el gobierno español tuvo que acudir rápidamente en su socorro. ¿Qué puso el gobierno español? 3.900 millones de euros. ¿Qué son 3.900 millones de euros? El equivalente a la subida de pensiones durante 3 años. El año pasado, como ustedes saben, y como algunos deben haber sufrido, no han subido las pensiones. Pues lo que el gobierno español se gasta para subir pensiones son 1.300 millones de euros al año. Se le dio 3 veces más a la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha llegó a esta situación? Lo explicaba muy bien el periódico. Porque sus directivos, en lugar de dar crédito a la gente, se otorgaban créditos a ellos mismos y no los devolvían. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha hizo... Aquí también. Aquí también. La CAM parecida. Sí. Pues la Caja de Castilla-La Mancha además hizo una cosa que no se hizo la CAM, que es construir un aeropuerto en Ciudad Real, en lo que realiza jamás ninguna pena. ¿Y quiénes eran los responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que llevaron a tal ruina? Pues el presidente y el vicepresidente de la institución. ¿Cómo se llama el presidente? Juan Pedro Hernández Moltó.
hasta el 20 de noviembre del año pasado, senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y cómo se llama el vicepresidente? La verdad es que todavía no me he aprendido si se llama Martín Díaz o Díaz Martín. Pero tanto me da, porque me aprendí muy bien el nombre de su señora. ¿Cómo se llama su señora? Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla. Estamos en manos de delincuentes, por favor, tengámoslo claro, estamos en manos de delincuentes. A los bancos no se les puede ayudar. Y por tanto, ¿cuál sería una opción de la economía renovada frente a esta situación? Ustedes lo saben, porque se está poniendo de moda, y se llama banca ética. Sé que la expresión banca ética es una expresión inverosímil, porque la palabra banca y la palabra ética juntas no se ha visto nunca nada. Una vez me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿a usted le interesa esto de la banca ética? Digo, sí, pienso que es una propuesta sugerente. Y él me contestó, pero se ha dado cuenta que es un oxímoron. Digo, mire, perdone mi ignorancia, pero yo la palabra oxímoron no la digo en mi vida. Usted no me lo diga, no aclararemos nada. Y el periodista me dijo siempre, oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse a un grupo de dos palabras en que la primera anula y desmiente a la segunda y la segunda anula y desmiente a la primera. Porque es evidente que cuando tú pronuncias la palabra banca, desmientes la palabra ética per se. Y cuando pronuncias la palabra ética, desmientes la palabra banca per se. Me gustó la idea de oxímoron. Tanto me gustó que me propuse hacerme a mí mismo una pequeña colección de oxímorones. Abrí una libreta y puse oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, una colección que se precie no puede tener solo una sola pieza, hay que tener más piezas. Y entonces mi empeño estaba en buscar otros oxímorones. Y todo es suerte, porque salía a la calle, en aquel momento pasaba una furgoneta, y la furgoneta ponía carpintería metálica. Y digo, bueno, pero será carpintería o será metálica. Entonces ya pensé que banca ética y carpintería metálica y eran dos buenos oxímorones. Pero a varios días estamos en plena guerra de Irak. Escuché por radio que se decía, refiriéndose a una población iraquí, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Digo, será oxímoron, o será amigo. Tenía tres oxímorones, banca ética, fuego amigo, carpintería metálica. Llegó un amigo mío y me dijo, ¿qué haces? Digo, mira, colección de oxímorones. Dice, debes haber apuntado el más famoso de todos. Y digo, no sé a cuál te refieres. Obviamente, inteligencia militar. No hace mucho tiempo me dijeron en Barcelona que ahora se estaba constituyendo una nueva ONG. Dije, mira, siempre es interesante que haya nuevas ONG. ¿Cómo se llamará esta nueva? Y me contestaron, Aduaneros sin Fronteras. Que el oxímoron se presta bastante a la broma y en consecuencia también lo de la banca ética. Pero les aseguro que en este momento, no sé si ha llegado a Murcia o no, pero en muchas autonomías tenemos a Triodos Bank, tenemos a FIARE, tenemos a COP57, tenemos a Ecocredit, tenemos no sé qué otras cosas que ya nos permiten que el banco en el que nosotros depositemos el dinero tenga tres características importantes. Primero, que estos bancos nunca van a bolsa, nunca especulan. En segundo lugar, las inversiones que ellos hacen mantienen lo que llaman criterios negativos. Nunca invertiremos en armas, nunca invertiremos en drogas, nunca invertiremos en nucleares, nunca invertiremos en tabaco, nunca invertiremos en explotación infantil, etc. Y finalmente mantienen lo que ellos llaman criterios positivos. El dinero que nosotros utilizaremos solo irá destinado a tres objetivos. Primero, generación de ocupación. Segundo, educación y cultura. Tercero, medio ambiente y sistema. Y entonces nosotros sabemos que nuestro dinero tiene una fuente de lógica. Para que no digamos un error, que les voy a decir, y que nadie de ustedes lo tome mal, pero hay que decirlo, y este gran error se llaman fondos de pensiones. Cada vez que construimos un fondo de pensiones, durante 40 años nos despistamos y no sabemos qué pasa con nuestro dinero. A lo mejor vamos ingenuamente por la calle con un cartel que dice que no queremos la guerra en Irak. Y durante 30 años, hasta el día que nos jubilemos, nuestro dinero está circulando por un fondo de pensiones que está financiando fábricas de armas. Hemos de mirar en profundidad qué pasa con estos fondos de pensiones. Es un tema que para ser coherentes no se puede olvidar. Bien, hasta aquí lo que yo les quería decir desde el punto de vista financiero. Tengo tres cosas más que decirles, pero no sé si el moderador me permite hacerlo o no. ¿Sí? Bien, pues si me permiten,
Abandonado lo que he dicho hasta ahora, que ya han visto que era un tema fundamentalmente financiero, frenar la especulación, frenar el fraude fiscal, cambiar el tipo de banca, quisiera entrar en tres últimos elementos que creo que son importantísimos. El problema, aunque lo haya tratado durante mucho tiempo, el problema financiero no es el mayor. El mayor problema de la crisis se llama desempleo, se llama paro. Y hay que buscar una solución al paro. ¿La vamos a encontrar? Seguro que no con las reformas que están haciendo ahora, de ninguna manera. Yo creo, sinceramente, que es dificilísimo quitarnos de encima, con el mejor sentido, a 5 millones de parados. Y la única solución que se me ha ocurrido, y la estoy dando vueltas hace mucho tiempo, y les aseguro que creo que no hay ninguna otra, es que si queremos eliminar el paro, debemos repartir entre todos el trabajo existente. Y nada más, aquellos que tenemos la suerte de tener trabajo, trabajar menos, para que aquellos que tienen la desgracia en el trabajo, trabajen más. Ustedes dirán, ¿y esto que acabas de explicar es una utopía? Ni hablar. Ni hablar. Hace 12 años, el primer ministro francés de la época, un tal Lionel Jospin, hizo una reforma laboral muy seria, muy adecuada. ¿Y qué hizo la reforma laboral? Dejó que la jornada laboral francesa, en lugar de 8 horas, pasara a 7 horas. Esto significaba que por semana la jornada laboral pasaba de 40 a 35 horas. Sobraban 5 horas por empleado. Las traspasó a los parados. Y aunque esto que les diré parece utópico, fue una realidad. En 2 meses Francia se sacó de encima 1.700.000 parados que tenía. Y nada más. Y ustedes dirán, pues mira qué bien. Yo antes cobraba 40 y ahora cobraré 35 gracias a las reformas. No, Francia lo hizo bien. Dijo, tú cobrabas 40, ahora cobras 35. Pero dejas de cobrar 5 horas por mi culpa. Pues yo, gobierno, te pago 5 horas de paro. Y así tú cobrarás 35 horas trabajadas y cobrarás 5 horas de paro. Que nunca son 5 horas trabajadas. Pues en lugar de cobrar 40, acabarás cobrando 39. Pero ¿qué más quieres tú, que tienes trabajo, pasar de 40 a 39? Que aquel que no tiene trabajo pasará del 0 también a 39. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde se gana el gobierno el dinero para pagar estas 5 horas? De los parados que ya no deberá pagar porque ahora están trabajando. De manera que las cosas cuadran perfectamente.